función cuadrática. En este video vamos a dar algunas generalidades para iniciar a graficar funciones cuadráticas a partir de su expresión algebraica. En este caso, desde la forma polinómica. Vamos a iniciar con un ejemplo y luego iremos extrayendo conclusiones poco a poco para que se entienda el porqué del uso de algunas fórmulas que muchas veces las tenemos mecanizadas. Bien, tenemos entonces la expresión algebraica y vamos a extraer los valores de a, b y c. Recordemos de que si no tenemos ningún valor escrito al lado de la variable x, es porque ese valor es 1. Entonces, tenemos el valor de a, que es 1, el valor de b y el valor de c. b menos 2 y c menos 3. Nos damos cuenta de que son b y c porque b siempre acompaña a la x elevada a la primera y c siempre es un número que está solo en un término que no contiene x. Están extraídos en este lugar esos valores. A continuación haremos una tabla de valores en la cual le asignaremos valores arbitrarios a x, que serán menos 1, 3, 1, 0 y 2. Estos valores se sustituyen en la expresión algebraica para ir hallando así paulatinamente los valores de y. Si ya manejas esto, podés hacer los cálculos e ir controlando a ver si son iguales. De todas maneras, ahora explico cómo se hace. Tomamos el primer valor, el menos 1, y lo sustituimos en todos los lugares de la expresión en donde vea x. O sea que pongo el menos 1 aquí y aquí en lugar de la x, quedándome de la siguiente forma. Y igual a menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 3. Entonces en lugar de x ponemos menos 1. Separamos en términos. Todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Y 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1. 2 por 1, 2. Menos por menos, más. Y el menos 3 baja. Más 1 más 2 es más 3 y menos 3, el resultado es igual a 0. Vamos ahora a poner ese 0 en este lugar. Entonces decimos que si a x le damos el valor igual a menos 1, el resultado será 0. Sustituimos el 3 y hacemos exactamente lo mismo. Ponemos el 3 en este lugar y en este lugar para luego realizar la cuenta. Nos queda 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. La x está en este lugar, el menos 3 acá, el menos 2 ahí. Tenemos nuevamente 3 términos y resolvemos cada uno de los términos. 3 al cuadrado 9, 2 por 3 son 6, menos por más, menos, y el menos 3 baja. Entonces tenemos la solución de cada uno de los términos. Hacemos la cuenta, 9 menos 6 es más 3 menos 3, 0. Entonces decimos que si a x se le asigna el valor igual a 3 y hacemos la cuenta, el resultado para y será 0. Vamos haciendo exactamente lo mismo con los valores restantes. Sustituimos el 1, lo ponemos en estos dos lugares, hacemos la cuenta y el resultado es menos 4. Luego hacemos lo mismo con el 0, 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0. Entonces tenemos 0 más 0 menos 3 será menos 3. Si sustituimos el 2 en esas posiciones, tendremos 2 al cuadrado 4. Menos 2 por 2 será menos 4. Entonces tengo acá un más 4, un menos 4. Se anulan, quedándonos solamente el menos 3 y tenemos otra vez el resultado igual a menos 3. A continuación, lo que hacemos es volcar los datos obtenidos en un eje coordenado, en un gráfico cartesiano, para poder realizar la gráfica. Entonces, ahora acá tenemos el gráfico cartesiano, eje X, eje Y. Si bien ya está el dibujo realizado, vamos a explicar cómo se lo obtuvo. Esta es la tabla de valores con la que habíamos trabajado anteriormente. Veamos los puntos. Entonces, primero, ¿cómo se marcan los puntos? Siempre los valores de x nos indican cuántas unidades nos movemos a partir del 0 hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha si el valor es positivo y hacia la izquierda si es negativo. Y tengamos en cuenta de que si x vale 0, nos dice no me muevo ni para la derecha ni para la izquierda, simplemente me quedo en este lugar. Lo mismo con y. Si es positivo, el valor nos indica cuánto subimos, si es negativo, cuánto bajamos, y si el valor de y es 0, nos está diciendo no subo ni bajo, sino que me quedo aquí.
Vamos a explicar cómo se hace, cómo se marcan estos puntos por si quedó alguna duda. Entonces, me dice para el primer par ordenado, si x vale menos 1, y vale 0. O sea que si me muevo un lugar hacia la izquierda por el menos 1, no me desplazo ni para arriba ni para abajo porque y vale 0. Entonces me quedo en este lugar. Si x vale 3, o sea si me muevo 3 unidades para la derecha a partir del 0, a partir de acá, tampoco subo ni bajo. Verticalmente no tengo ningún movimiento. Entonces, si x vale 3, no subo ni bajo, sino que me quedo en este lugar, cortando así al eje de las x. Veamos el otro valor, que me dice cuando x vale 1 y vale menos 4. O sea, cuando me muevo una unidad hacia la derecha, bajo hasta el menos 4. Entonces, cuando x vale 1 y vale menos 4 y nos quedamos en este lugar. Ahora, cuando x vale 0 y vale menos 3, lo que equivale a decir, si no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda horizontalmente, debo bajar 3 unidades. O sea que cuando x vale 0, bajo hasta el 3. Y ese es el punto. Y el último, cuando x vale 2 y vale menos 3, que nos dice si nos vamos hasta el menos 2, perdón, si nos vamos hasta el más 2, debemos bajar hasta el menos 3 y se genera este punto. Como tenemos estos puntos que están con rojo, ya tenemos una aproximación o una idea aproximada de por dónde debe pasar la gráfica y por dónde debemos trazar, que es lo que se hizo con color azul. Pero notemos de que fueron los puntos que se tomaron para x, perdón, los valores que se tomaron para x, fueron valores muy acertados como para darme los datos suficientes para tener una idea de por dónde pasaría. Pero ¿qué hubiese sucedido si los valores que tomaba de x me daban este tipo de puntos? O me hubiesen dado aquí, aquí y aquí, y no hubiese tenido mucha idea si la parábola iba hasta acá o era así. Entonces, no necesitamos solamente elegir puntos al azar, perdón, valores al azar, sino que esos valores me brinden una información valiosa para darme una idea acerca de cómo hacer la gráfica. Por lo tanto, estamos hablando de puntos notables. Al inicio dije que se tomaban puntos al azar porque cuando empezamos a estudiar algo, generalmente lo hacemos así hasta extraer conclusiones. Pero, en realidad, estos puntos fueron elegidos teniendo en cuenta las fórmulas que habitualmente se ven en la función cuadrática. Esas fórmulas son útiles porque nos permiten hallar puntos claves que nos permiten graficar de manera correcta. Explicaremos cada uno de ellos. Primero, los valores de x que hagan que y tenga un valor igual a 0 se llaman raíces. Y son los puntos en los que la gráfica corta al eje de las x. Reciben el nombre de x1 y x2 cada uno. Se les pone ese nombre para poder diferenciar uno del otro. Pueden ser gráficas de distinta manera, también pueden ser gráficas cóncavas hacia abajo y tendremos de todas maneras un valor de x1 y x2. Casi siempre, hay algunas excepciones. Veamos ahora qué pasa con este par. Cuando x vale 1 y vale menos 4. 1 va con menos 4. Ese es el punto que está en el extremo más bajo de la gráfica. Ese punto, que es el punto mínimo en este caso, se llama vértice. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, es el punto máximo de la gráfica. Entonces, este mínimo o máximo se llama vértice. En realidad, el mínimo me lo indica el valor de y porque cuando hablamos de mínimo o máximo estamos hablando de un mínimo vertical, por lo tanto, el mínimo es menos 4. Si hubiese sido así, y acá supongamos que llegamos al 10, entonces el máximo es 10. Con los tres puntos que acabamos de señalar, x1, x2 y el vértice,
ya podremos tener una idea de cómo se realiza una determinada gráfica. Sin embargo, podemos ir obteniendo otras pistas para darle mayor precisión a la gráfica o para, en algunos casos, zafar y poder graficar por no haber podido hallar, por ejemplo, las raíces, que son algunos casos que se presentan, que iremos viendo en los siguientes videos. Veamos entonces cuáles son esos puntos extras. Veamos que cuando x vale 0 y vale menos 3, es la intersección que se simboliza de esta manera como una U volcada, intersección en el eje de las Y. Este valor se obtiene de la fórmula y es el valor de C. Es un valor importante porque me indica siempre, siempre, siempre dónde va a cortar la gráfica al eje de las Y. Entonces aquí tenemos siempre el valor de C. Y a la misma altura, notemos de que obtenemos otro punto, también que pertenece a la gráfica, que es este, cuando x vale 2 y vale menos 3. ¿Cómo podemos deducir eso? Tenemos aquí marcado con color verde un dato importante, que es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta imaginaria que pasa por este valor del vértice, que se llama x vértice, porque es el valor de x en este punto, y me separa a la gráfica en dos partes iguales, pero de orientación diferente. Es como mirarse a un espejo. Es como si esto fuese el reflejo de esto. Como es el reflejo, entonces las distancias a este eje son simétricas, son iguales. Por ejemplo, desde acá hasta el punto que se está señalando en este momento hay una distancia de 1 unidad. Eso significa que si para el otro lado tomo 1 unidad, hallaré otro punto. Entonces, a la altura de C, siempre hay dos puntos. Uno sobre el eje de la Y, que es el corte, y otro tomando la misma cantidad hacia el lado opuesto del eje de simetría. Y a la misma altura. Un dato para poder hallarlo es que siempre el valor que tengamos acá va a ser el doble del eje de simetría. En este caso 2 por 1. En los futuros ejemplos, esta idea se irá aclarando. Te voy a mostrar ahora un esquema a modo de resumen de todo lo que se dijo hasta el momento. Te dejo para que lo veas un momento y lo analices, antes de explicarlo. Empecemos entonces. Tenemos x1 y x2, que son los cortes en el eje de las x. Y siempre, independientemente de cuáles sean sus valores, siempre van a hacer que y valga 0. X vértice es el valor que se corresponde con y vértice, y entre los dos me forman el vértice, cuyas coordenadas son x vértice y vértice. Siempre cuando ponemos pares ordenados, que son estos, escribimos el valor de x primero y luego el valor de y. El valor de c, que es el valor de c de la fórmula de la cuadrática polinómica, este valor siempre es el corte en el eje de las y, que tiene una distancia determinada hacia el eje de simetría, que está marcado con azul. Llamemos una distancia d, y recordemos que si proyectamos esa misma distancia hacia el otro lado, tendremos otro punto, a quien llamaremos C' por ahora. Entonces, este punto se corresponderá con C a la misma altura, y a este punto lo representaremos por ahora como el doble de x vértice. Dijimos de que siempre este punto vendrá a ser el doble del valor que tengamos en x vértice. Supongamos que x vértice vale 5, entonces acá tendremos 10. Si vale 100, aquí tendremos 200, y subiremos hasta el valor de C para hallar otro punto. Finalmente veremos las fórmulas que nos permiten hallar fácilmente cada uno de estos pares ordenados, o al menos la mayoría.
Veamos entonces el resumen. Tenemos en este lugar la forma polinómica de la función cuadrática. Para hallar x1 y x2 se utiliza esta fórmula que se llama resolvente y de aquí salen dos valores. Se pueden presentar distintos casos. Luego necesitamos x vértice e y vértice. X vértices e y vértices. Están relacionadas y entre los dos valores me forman el vértice de la cuadrática, que puede ser acá o acá, dependiendo de la cuadrática que tengamos. Les tengo dos fórmulas para x vértice y dos fórmulas para y vértice. Esto no solo porque a veces los profesores trabajan con una o con otra, sino porque nos sirve para controlar si me sale el mismo resultado con las dos fórmulas. Quiere decir que hay una alta probabilidad de que haya hecho todo bien. Lo mismo con y vértice, tenemos dos fórmulas. Además, es importante ir controlando cuando vamos haciendo los cálculos, porque si llegamos hasta el final sin haber hecho controles paulatinamente, después cuesta muchísimo más hallar los errores y se vuelve un trabajo más engorroso que el de haber ido controlando durante el proceso. Recordemos que estos dos valores, al momento de graficar, me forman el vértice. Tengamos eso en cuenta, que representan un punto, pero está formado por dos valores. Entonces, esos dos valores se obtienen con estas fórmulas. Finalmente, vamos a hablar de la concavidad. Si el valor de a de la forma polinómica es positivo, o sea, mayor que 0, la concavidad será hacia arriba. Y si el valor de a es negativo, la concavidad será hacia abajo. Así terminamos esta primera parte teórica de la manera de graficar la función cuadrática.